Buenos días, tardes, noches, la hora en la que nos estén viendo, no importa. Somos el colectivo llamado Muchistas Historias y pues por fin vamos a hacer un segundo capítulo de podcast titulado esta vez el manga y el anime en México, una historia otaku. Entonces me presento, yo soy Oscar Falcón, egresado de la carrera de historia. Mi nombre es Elizabeth Ramírez, igualmente egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Exactamente, somos compañeros de facultad, distintas generaciones y todo eso, pero pues aquí estamos en este intento de platicar cuestiones de historia, de cultura, de mitologías, narraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es. Perfecto. En esta ocasión pues nos ¡Qué va a tocar emoción! transmitir. En esta ocasión pues nos va a tocar transmitir a través de Zoom o a través de estos programas, no va a ser presencial, pero pues no importa porque aparentemente todo está funcionando correcto. Ya si hay algún problema grave, lo vamos a intentar solucionar. Y se me lengua la traba. Entonces voy a poner, digamos, nuestro apoyo, unas laminitas que tenemos para poder iniciar. Entonces lo comparto y tú me ayudas, Elizabeth. ¿Se ve? Ahorita te digo, está cargando y ya se ve, nada más hay que ponerla como en presentación Ok, ya está. y creo que sí, ya se ve. Perfecto. Esta emisión vamos a dividirla en dos videos. No es que sea uno ahorita y lo otro lo hacemos hasta 1000 años después, sino en esta ocasión vamos a intentar Que puede hacerlo todo ser, junto. puede ser. Puede ser, todo depende. El mundo está lleno de... Podemos dar continuaciones, pero ya se van a dar conforme pues los vayamos planeando o aparezcan en nuestras vidas, ¿no? Oílo. Entonces, pues Eso se vamos a dar escuchó muy inicio. lejano. Sí, me voy a tomar el honor de presentar nuevamente el título. Esta vez se va a llamar nuestra plática, el manga y el anime en México, una breve historia otaku. Le pusimos así, y otaku, en el sentido, entendiendo la palabra como fan, ¿no? De toda la cultura Ujú. popular que viene de Japón o que está inspirada en el país nipón, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar yo dando como un contexto. Vamos a dar, como todo buen historiador, hay que dar contexto. Entonces, pues voy a Sí. arrancar, si me lo permiten, y Eli también va a platicar y va a comentar cómo vayamos avanzando, ¿verdad? Claro. Perfecto. Entonces, rápidamente sí me gustaría iniciar hablando un poquito de los conceptos de lo que es la palabra manga y la palabra anime, pero vamos a iniciar con el manga. Entonces, no vamos a leer demasiado, vamos a intentar leer lo menos posible, pero esto creo que es importante tener como un párrafo claro para iniciar, ¿no? Y voy a Explicativo. leer. Esta información pues la tomé en este caso de José María Martínez Román, del texto Manga y Anime, la historia ilustrada. Es tomado de una revista de difusión de cultura japonesa e iniciamos manga. La palabra manga tiene como significado dibujo informal o garabato, y actualmente se utiliza en Japón para designar cualquier historia ilustrada. En Occidente utilizamos el término para clasificar las historias ilustradas de origen japonés o cuyas características sean muy similares. Un grabador e ilustrador del siglo XIX va a ser el primero en utilizar la palabra en una obra que se basa o consta en 4000 dibujos divididos como en 14 tomos que tituló Hokusai Manga. Justamente el autor es Katsushika, perdón, Hokusai. No soy bueno en japonés, entonces me voy a equivocar constantemente como muchas otras personas que estudian y mucho más serias que yo se pueden equivocar, ¿eh? Entonces, pues, Pues yo estudio, entonces y me va a corregir Eli. Entonces, te podemos apoyar lo poco mucho que podamos apoyar, lo haremos. ok. Entonces, va a ser el primero en acuñar esta palabra en su obra. No va a ser manga, son grabados e ilustraciones las que él hace, pero él va a sentar como este antecedente de la palabra para nombrar un tipo de ilustración que no busca ser necesariamente realista, ¿sí? Sino hacer una especie de caricaturización de escenas cotidianas, por ejemplo, ¿no?
Y viendo ya esto, voy a pasar un poquito al contexto y hablar un poquito de los antecedentes. Algunos autores señalan que hay antecedentes de la ilustración estilo manga desde el siglo VII, pero otros señalan que ya hasta el siglo XI o XII, ¿no? Que aparecen antecedentes remotos conocidos como shoju, giga o giga, ahí sí no sé muy bien la pronunciación, que son ilustraciones en rollos o en papiros que son en blanco y negro, realizadas a tinta, y son escenas cotidianas, entre paréntesis, y muchas veces los personajes no son humanos, sino son animales que asumen actitudes humanas. De hecho, pongo una ilustración aquí arribita, en la parte que está a su izquierda, y vamos a tener como este antecedente que, digamos, muchos autores lo toman como este primer tipo de ilustración estilo manga. En el siglo XVI al XIX se va a multiplicar este tipo de ilustraciones, van a adquirir nuevos formatos y nuevos nombres. Algunos de los más conocidos son las ilustraciones llamadas ukiyo-e o imágenes flotantes. También tenemos los tobae, los senga o ilustraciones zen y los otsue. La segunda imagen que les pongo es una especie de biombo donde está dibujado un ukiyo-e con una escena cotidiana y son muy famosos debido a que muchas veces se representaban a mujeres con sus trajes típicos, a mí me recuerdo muy estilo geisha, y Mm, escenas costumbristas. También se pueden representar hombres haciendo algún oficio, samuráis, entre otros. Y al final, mm, a inicios del siglo XIX, pues va a entrar este señor que ya habíamos comentado, que es Katsushika Hokusai, que va a crear la palabra manga en una de sus obras, ¿no? Otra obra muy conocida de él es La Gran Ola de Kanagawa, que es una ilustración que muchos han de comprar pósters y no saben precisamente de quién es, ¿no? Que es una escena sí. que se destaca por el mar y está con una ola muy interesante en un estilo de dibujo animado. Ajá. Llegamos al final del siglo XIX y empieza una era que es la era Meiji, que tiene que ver mucho con la industrialización de Japón y con su ascenso como potencia mundial bajo un régimen eh, de emperadores de la familia de Hirohito y luego antes Yoshihito, que era creo que su papá. Entonces vamos a entrar a esta época de crecimiento de Japón, pero también de militarización. Ya se van a empezar a imprimir de manera masiva periódicos, revistas, y entre este tipo de documentos, pues van a llegar los primeros mangas como tal, dirigidos muchas veces para niños. Ajá. Muchos de estos mangas, sobre todo en vísperas de las guerras mundiales o en la Segunda Guerra Mundial, van a tener un tinte nacionalista e incluso bélico. Sí, van a ser propagandísticos que se van a dirigir a niños. Cuestión que va a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, se va a instalar un gobierno que no es afín a los fines bélicos de los gobiernos de los emperadores y va a cambiar un poquito el tipo de impresiones de animación o mangas durante esta década de los 40, 50. Entonces, a partir de 1945 se empieza a cambiar esta visión y entra ahora sí ya la elaboración de los mangas modernos. Ajá. Y en los 50, 60 va a aparecer una primera generación de escritores muy conocidos, ¿sí? Ujú. Que van a ser los primeros mangas ya como tal y de los más, digamos, reconocibles es el manga de Astro Boy. Ajá. También va a estar autores como Hayao Miyazaki, que van con el tiempo van a producir películas, van a producir, inclusive van a crear un estudio que se conoce como el Estudio Ghibli, ¿sí? Y Ghibli, ujú. Ajá. En la década de los 70 en adelante surgen nuevas generaciones de mangakas y va a aparecer un grupo conocido como el grupo de las 29, no me acuerdo si aquí me equivoqué, si es de las 24 o de las 29, que ya van a ser mangakas chicas que van a empezar a hacerse visibles y a crear nuevos tipos de historias dirigido pues sobre todo a las mujeres. De ahí va a surgir Ujú. el género que conocemos como shoujo o dirigido a las chicas, Soy yo. ajá, Ujú, o shoujo, ujú. justamente tenía esa duda. Y
A partir de estas décadas también los géneros se van a multiplicar dependiendo del público, ¿no? Hay el público infantil, pues se conoce como Kodomo, ¿no? Público ya más adolescente de chicos se conoce como shonen. Para chicas, shoujo, con temas particulares. Se pueden combinar, ¿eh? Pero también hay géneros que son quizás muy recurrentes, pero poco conocidos, como el ecchi, que es como de comedia, pero también es como de contenido algo erótico. No es precisamente para los más pequeños, o no recomendable para los más pequeños, e inclusive hay géneros para homosexuales, o sea, y por ejemplo, está el yuri y el yaoi, que están dirigidos para públicos con estas preferencias y hablan generalmente de relaciones que pueden ser románticas o no tanto, pero sí hay protagonistas del mismo género que establecen una relación amorosa. Ujú. Entonces, Ujú. con el manga más o menos tenemos esta situación hasta los 70, que es cuando se consolida el género ya como tal, con sus variantes y su propio estilo de dibujo, por ejemplo. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente al anime. Recordemos que vamos a intentar hacerlo todo a vuelo de ave para que no sea cansado y ahora sí que Y además información, porque no es una ponencia, ¿no? no, no es ponencia, sí, sí, sí. Se Además, tenía que decir información, y se ajá, dijo. exactamente. Además, información, lo que estuvimos checando es que la hay, lo que no hay mucho es todavía un interés académico, ¿no? Todavía está como en pañales. Apenas está, ajá, exacto, está iniciando, ¿no? O sea, sí Yo es creo que como a partir, muy, ajá, muy poco, pero sí como que ya es estar creando como proyectos de por iniciativa propia, porque sí, realmente en el caso de México sí es como muy escaso. En el caso de Argentina sí está como pegando más vuelo los estudios acerca sobre anime, manga y anime. en España hay bastante también, ¿no? También, Al sí, menos cierto. en lengua, en español, pues, o en lengua Ujú. castellana, ¿no? El castellano es idioma, la lengua sería española, ¿no? Ujú. Bien, en este sentido, pues, también me gustaría como complementar diciendo que hay estudios, pero muchas veces son realizados por los mismos fans de este tipo de contenidos culturales, ¿no? Pueden Sí, ser en revistas oficiales o en fanzines, son los que más como que se interesan en hacer llegar la información a un público específico, ¿no? Que son los fanáticos. Bien. Bien, rápidamente con el anime, voy a intentar leer la definición. Por ejemplo, tenemos que desde 1910 ya hay animaciones japonesas muy cortitas que llevaban el nombre de Senga Eiga o películas en líneas animadas. Posteriormente se van a conocer como Doga y en la década de los 60, que es cuando se populariza ya el género, comienza a utilizarse el nombre de animation que es un programa, ahora sí que los japoneses utilizan la palabra anime o animation para dirigirse a cualquier contenido de caricatura o serie animada, ¿sí? Y acá en América, en Europa, pues la palabra anime se utiliza sobre todo para referirnos a caricaturas o a series animadas que vienen de Japón o que tienen fuerte influencia de Japón. Ajá. Algunos autores dicen que la palabra es una donación del francés, mientras que otros mencionan que la palabra pues es inglesa. Bueno, yo digo que no importa tanto porque tanto el francés como el inglés comparten muchas raíces, ¿no? En su lengua. Entonces, digamos, aún así la palabra se retoma de Occidente. Ujú. Y ahora vamos nuevamente con el contexto para mencionar que, digamos que en el siglo XIX se empieza a dar, a crear, digamos que imágenes ya con dinamismo y con profundidad, digamos que son los antecedentes más lejanos de la animación. Entonces van a existir catalejos, estereoscopios, cajas mágicas, estereoscopios. linternas mágicas que se conocen como Utsushie y que van a empezar a darle movimiento o profundidad a las imágenes de las que hablé cuando estábamos hablando del manga, ¿no? Entonces, es bien interesante porque no sé si han llegado a probar o tú, Eli, has llegado a usar estas como camaritas que son como lentes de Fisher Price que van cambiando Ah, la sí, diapositiva. Entonces, cuando hablo de sí, estos aparatos, cierto. lo primero que me viene a la mente es eso, ¿sí? Que son como catalejos. Al final, donde Ujú. hay una luz o entra la luz del sol,
y eso te ayuda a ver la imagen bien iluminada y tú le vas presionando una especie de interruptor o una palanquita y se van Ujú, o una moviendo tuerca, ¿no? Para ir cambiando, así. las diapositivas y justamente ese es el antecedente pues de la cámara cinematográfica, ¿no? Y se van a empezar a utilizar a finales del siglo XIX, era Meiji, y entrando ya al siglo XX, cuando ya se crea la cámara cinematográfica y se empiezan a hacer los primeros cortometrajes de animación, que duran algunos segundos, otras durarán algunos minutos. Y eso va a pasar de 1910 a 1920. En 1930 y 40, ya cuando hay cine con sonido ya integrado, pues también le va a pasar lo mismo que al manga. Van a surgir las primeras series con un carácter educativo, pero también con un carácter nacionalista y bélico. El largometraje más conocido, aquí estamos hablando sobre todo de películas porque pues aún no hay televisión, ¿no? Estamos hablando de series como, o largometrajes como Momotaro Umi no Shinpei, que es Las aventuras de Momotaro, el guerrero del mar, algo así, que se va a producir en 1945. La imagen la tenemos aquí de la parte izquierda en el centro, que es de un niñito que participa en la guerra en contra de los occidentales y los demás miembros del elenco pues son animalitos antropomorfos. Es muy interesante verlo así y son series o son películas dedicadas principalmente a niños. Entonces, esto después de la Segunda Guerra Mundial va a ser fuertemente censurado y van a cambiar los mensajes, ¿sí? Entonces, después Sí. de la Segunda Guerra Mundial es cuando se va a dar la primera generación de los animadores y de mangakas que mencioné antes, ¿no? En el 56, por ejemplo, surge Toei Animation, que es una de las principales productoras hasta nuestros días, y también se van a dar las obras de maestros y animadores que son muy reconocidos. Ya habíamos dicho, por ejemplo, Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, de otra serie que en América la conocemos como La Princesa Caballero, Imba, ¿no? El León Blanco, que va a Ah, inspirar también al Rey León, sin el, forma de plagio. el, el original y la copia, ¿no? Ajá, lo cual De no Disney. es, lo cual no es tan malo, porque pensándolo bien, lees una biografía de Tezuka, te va a decir que este señor se inspiró mucho en las caricaturas de Disney. Entonces sí, son Mm, plagios, pero son plagios que vienen, digamos, como que agradecidos, ¿no? Porque Tezuka se inspiró y Disney después también se va a inspirar y se va a hacer todo este mm. intercambio cultural, ¿no? América-Japón. Ya les había Sí. mencionado, ¿algo ibas a comentar? No, nada más dije que sí. O bueno, también, bueno, mencionar un poco lo del trauma de la guerra, Sí. que como ya bien lo mencionabas, es interesante, ¿no? Como al inicio se crean estas series con un tono nacionalista, enfocado como a educar a los niños, ¿no? Precisamente con esta enseñanza en el arte de la guerra, y ya posteriormente fue como reduciendo un poco ese contenido bélico, pero pues de todos modos hasta nuestros días aún sigue presente en las series actuales de anime, este famoso término que se le aplica a la creación de estos contenidos bélicos, el Ajá. trauma de la guerra. Sí, es un tema bien importante, porque justamente, y mucho de eso fue impuesto, no fue tanto voluntario, sino cambiar los temas y en vez de hablar de temas de, por ejemplo, de discriminación a los extranjeros, nacionalismo o guerra, se les va a imponer como que una búsqueda de la paz. Y muchos de esos programas van a tener como un mensaje pacifista, aunque haya cierta Mm, violencia, ¿no? Por ejemplo, recordando Astro Boy, pues es un robotcito que al final tiene que defender a su comunidad o al pueblo de las amenazas de robots, de tecnologías, ujú, y él también forma parte de eso. Es una tecnología que combate al mal, ¿no? De alguna ujú. manera. Entonces, sí tiene este mensaje, pero al final se busca la paz. Son personajes, son protagonistas, héroes que van a buscar la paz, más allá de una frontera o de una nacionalidad. Entonces, eso es importante verlo porque pues viene justamente de esta recomposición de la animación en Japón y de la cultura también un poco en Japón. Excelente. Muy bien. Entonces, Pasamos a ahora la vamos, siguiente.
Sí, vamos a hablar un poquito de la llegada del anime a territorio mexicano y bueno, y como nuevas formas también de hacer historia, ¿no? Y Eli, aquí creo que nos vas a complacer tú. Claro, bien. Primero hay que aclarar un poco este punto, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término de las nuevas formas, el nuevo acercamiento de hacer historia? Con la siguiente diapositiva podemos pasar para que sea un poco más ilustrativo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que hay un público más extenso que consume estas narrativas. ¿Qué son estas narrativas? Pues son la creación de estas historias originales por parte de lo que conocemos como los mangakas, los cuales en sus historias pues plasman evidentemente bueno, elementos políticos, elementos sociales, también nos menciona el momento histórico en el que se encuentran estos creadores de historias y además que estas historias son una herramienta, pues sí, de difusión que causan pues cierto impacto en los lectores o público que las consume, que consume estas narrativas. Y bueno, al crear estas historias originales, pues evidentemente debe de haber una interacción. Pasamos a la siguiente, por favor. Una interacción entre México y Japón en el anime como producto, evidentemente, pues de un mundo globalizado, colocamos un mapita, si podemos pasar al mapita, todo tierno el mapita, donde tenemos en primera instancia que las historias se enfocan más que nada en la historia japonesa, o sea, todo se enfoca en lo cotidiano, la cotidianidad que se desarrolla en la isla nipona y posteriormente hay una necesidad de que estas historias se difundan. Entonces, en primera instancia llegan a diferentes continentes. El primero de ellos es Europa. Y bueno, hacen un énfasis en la representación de la cultura europea, que lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos en algunos animes. Y bueno, este manga, los mangas se crean estas historias ilustradas en estos libros, donde el manga se extiende primero por toda Europa, después llegará a continente americano, iniciando por Estados Unidos, para posteriormente llegar a México y finalmente se sabe que llega a América del Sur. Y bueno, ya que llega a continente americano, evidentemente, pues hay un acercamiento con diversos públicos, con la ayuda de diversas tecnologías que vamos a ver igual más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como mencionábamos que el anime llegó primero a desarrollarse, perdón, a difundirse en los continentes, iniciando por Europa. Los ejemplos que tenemos, pues es Heidi, La Princesa Caballero, Meteoro, Candy Candy, que pues en sí es una representación, ¿no? De toda esta cultura europea. Hay muchos elementos en estas narrativas que buscan crear como cierto vínculo con el público que las consume. ¿Y cómo se logra esto? Pues haciendo historias, creando historias que se desarrollen ya sea en el propio continente o que tenga también elementos de la cotidianidad, como lo podemos ver en el diseño de los personajes, ¿no? Estos atributos físicos, personajes rubios, el espacio-tiempo donde se desarrollan las historias, la vestimenta muy al estilo europeo, etcétera, etcétera. Sí, Y pasamos a la siguiente, sí. Ya es el, vamos a comentar un poquito esto que dice Eli, porque es bien, bien importante. Sobre todo de cuando empieza a difundirse el anime de Japón, se empieza a exportar, ¿no? Como digamos que los primeros o esta primera generación de mangakas y de animadores, pues buscan competir un poquito con las animaciones de la época,
producidas en América, ¿no? Ya sea Disney, ya sean, por ejemplo, caricaturas como las de Popeye, y buscan exportar, pero van a crear sin ningún miedo historias de Occidente y las van a interpretar. Muchas de estas Ujú. historias se desarrollan también en la posguerra, ¿no? O sea, son contemporáneas, entonces vemos a Japón no nada más interpretando la vida en Europa o en Occidente, sino también interpretando los estragos de las guerras. Y muchas de estas historias que van a exportar, pues tienen un sentido trágico. Por ejemplo, Candy Candy, Remy, que también va a ser de los 70s y 80s, que van a Sí, llegar a Remy. También México. vienen los otros, ¿no? Las imágenes en la otra diapositiva, creo, Sí, no sé me cuál. parece. No, ya estamos pasando Ah, al... sí, no, todavía no llegamos. Entonces, digamos que Más. llega a México muchas de estas animaciones en los 70, empezando por Astro Boy, pero ya a finales de los 60 van a estar en Europa, ¿no? Muchas de ellas. Por ejemplo, Heidi, Candy Candy, que van a ser prácticamente historias trágicas, a mí lo que me llama mucho la atención, pero tienen un Sí, mensaje, una especie de metáfora donde súper, dice, por más que súper sufras, al trágica. final va a haber una esperanza, ¿no? La chica va a encontrar Sí. quizás a su hombre ideal, otra va a encontrar la felicidad, ¿no? Y un caso Heidi curioso, Heidi va por fin poder ser feliz con su abuelito en las exactamente, montañas, ¿no? Sí, porque también nos muestra al principio de la historia, hay una película mm, que todavía toca un poco la infancia de Heidi antes de que llegara a los Alpes con su abuelito. Y es una es historia una trágica. escena trágica, ¿no? Se muere su familiar, no sé si su mamá o su Ujú. Su mamá que mamá busca un trabajo, no me y acuerdo, la tía es y la que busca el la dejan trabajo y con el se... abuelo, cosa que ya no Ajá, pasa en México, exacto. ¿verdad? Sí, y aparte, ¿no? O sea, llega, sale de eso, llega con el abuelo y el abuelo es un señor bien amargado, ¿no? Huraño, Bien sí. huraño, exacto. Ujú. Pero ya con el tiempo como que comienza a cambiar un poco la trama y comienza a ser hasta más bonita, ¿no? Y eso es Más, algo interesante de la animación japonesa que se enfoca mucho en el desarrollo de sus personajes. Por ejemplo, hablas de sí, superhéroes totalmente. americanos y su crecimiento. Crecen, pero después se quedan como estáticos en la figura del héroe. Estos no pasan por un trayecto y van cambiando, ¿no? Van madurando, Ujú. por así decirlo, ¿no? También no sé si Candy Candy también al final se queda con el chico ideal o medio idealizado pero la hacen sufrir antes y Ay, pero pasa, Candy sí estresa. Llega un momento en que sí son, te estresa. Es como, se le llaman los atributos del personaje, ¿no? O sea, esta evolución que estás comentando de cómo cambia la situación, inclusive hasta las habilidades, porque se nota mucho en algunas historias, bueno, como lo decíamos con Heidi, ¿no? Pasa de estar en un espacio, digamos, con matices oscuros para pasar a coloridos, ¿no? Hasta los escenarios, ¿no? Ya en el campo todo cambia, los animales, las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? y recuerda que estamos hablando de una época, los sesentas, que todavía hay muchas repercusiones de la guerra mundial, y lo que hacen estos animadores es como dar un mensaje alentador, ¿no? Entonces muchas Sí, veces por claro. eso pasa. Y Y creo que vamos a cortar un poco el video, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y para después continuar con una sección que es todavía más una compleja segunda. que son los 90, una segunda parte. Entonces nos vemos para la siguiente emisión, chicos. Bye.